Muy buenas noches. Nuevamente vamos a continuar con nuestro curso sistemático. Me parece que hace un año nomás estuvimos reflexionando sobre los 5 discursos de Jesús en el Evangelio de Mateo. ¿Cuáles son esos 5 discursos? El Sermón del Monte, las bienaventuranzas, estas 8 bienaventuranzas, estas 8, bueno, unos dicen 9 felicitaciones, pero eh, la última, la novena, se refiere a la misma octava, es una prolongación. Después tenemos el famoso sermón misionero, envía a sus discípulos a predicar. El tercer sermón es el sermón de las parábolas, el discurso parabólico. Jesús enseña lo que es el reino de los cielos y lo que acontece en el reino de los cielos por medio de parábolas. El cuarto discurso es el famoso sermón de la comunidad, de la vida fraterna, de la vida comunitaria. ¿Cómo tenemos que llevar nosotros una verdadera vida en común unión? La fraternidad está por encima de todo. Y para eso tenemos que ser servidores, para eso tenemos que pedir perdón cuando nos equivocamos, para eso nunca debemos pretender ocupar puestos de honor, para nada. Eso no existe en la lógica del cristiano. Bueno, y el último, el sermón escatológico, lo que va a suceder al final. Y nosotros podemos leer de manera clara cómo este plan, este programa de las bienaventuranzas se hace realidad a lo largo de todo el Evangelio de San Mateo. Esto es bien interesante. A lo largo de todo el Evangelio de San Mateo. Y este capítulo 5, el Sermón del Monte, del 5 del 1 al 12, y luego del 13 al 16, viene este relato que Jesús hace, este discurso de Jesús sobre el tema de la sal y de la luz, que no se puede entender de otra manera, sino el cómo hacer posible este programa de Jesús. Y Jesús nos pide actitudes concretas. Sal y luz, ¿a qué se refiere? A nuestro estilo de vida, a nuestro modo de vivir. A nosotros todo mundo nos ve, y eso es lo que Mateo está en este momento describiendo. El problema de las primeras comunidades cristianas. Hechos de los Apóstoles dice, en aquel día se añadieron 3,000 personas, imagínense ustedes. ¿Quiénes son los que atraen? ¿Por qué esos 3,000 van? Ya nosotros sabemos el interés de Lucas en Hechos, pero cuando Jesús dice en Mateo, ustedes son la sal de la tierra. Si esa sal se vuelve sosa, ¿con qué se le puede devolver el sabor? Y ya no vale para nada, hay que tirarla en la calle. Qué vergüenza que nosotros hayamos de pronto perdido ese primer entusiasmo. Ese entusiasmo, esa alegría, ese vigor, como decimos, esa parresía, en el sentido no solamente de ser valientes, sino sobre todo de ser dinámicos, de ser alegres, de dar testimonio de vida, de querer hacer de un día mejor que otro, ¿no es cierto? Mañana es otro día y tenemos nuevos motivos para poder seguir construyendo este proyecto maravilloso de Dios. La sal es buena, dice. Y ustedes saben para qué servía la sal. Bueno, los más viejos, es decir, yo, conocemos. La sal sobre todo tenía esta propiedad de anticorrupción, para que no se dañen los alimentos. Tenía esta calidad de preservar los alimentos. Preservar. Servía también como antiséptico,
En ese tiempo no teníamos sablón, agua oxigenada, nada de eso, ¿sí? Las personas hacían sus medicinas caseras y utilizaban la sal también como un buen antiséptico. Bueno, la sal. Ustedes son la sal del mundo, del mundo. Después, ustedes son la luz del mundo. En segunda persona del plural siempre, ¿no? Ustedes son. Y vean ustedes, yo quisiera que abran su Biblia en el capítulo 5, versículo 13, donde dice, en la segunda parte, a partir del versículo 14, ustedes son la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte. Es imposible. ¿Cuál es la ciudad situada en la cima del monte? La Nueva Jerusalén, la iglesia. Son los cristianos, es la asamblea cristiana que se reúne. No puede ocultarse. Precisamente el cristiano está para alumbrar. No es lo mismo que en la comunidad de los decenios. En Qumran que se decía, tenemos que combatir con los infieles a Dios, con los que no cumplen la ley de Dios. Ustedes saben que los decenios huyeron de la ciudad y se fueron a vivir aparte, lejos de las malas influencias. Y ellos quieren formar como una sociedad pura, una sociedad perfecta. Pero para vivir esa perfección es necesario eliminar la imperfección, y por eso ellos estaban inclusive de acuerdo en declarar la guerra a los cristianos y a los malos judíos, con tal de que se pueda rescatar esta pureza legal de la práctica, de la praxis judía. Eso es muy necesario, según los qumramitas. Pero aquí Jesús dice, no es necesario hacer la guerra, matar a los que no están de acuerdo con nosotros o a los que practican un modo diferente de ser, qué sé yo, quizá judío. Ahí nosotros vemos muchas maneras de practicar el judaísmo. Más bien nosotros con nuestra vida debemos proponer a los demás un nuevo modo, ¿sí? Un nuevo estilo de vida. El cristiano está llamado a iluminar, a alumbrar la vida de los demás, la vida de los otros. ¿Pero cómo? Con nuestro testimonio de vida, siendo luz. La luz, ¿a qué se refiere? A las buenas obras, a la alegría también. La luz se refiere a la vida en sí. Según la literatura sapiencial, la luz va unida a la vida. Esa luz que desbarata todo sistema de oscuridad, todo sistema de tiniebla, de pecado, de corrupción, de maldad. La luz alumbra. ¿Para qué? Para poder mirar con claridad el horizonte, lo que nosotros tenemos que hacer, y también para que nos vean lo que nosotros hacemos. Nuestra vida tiene que ser esa luz. También utiliza el autor, Mateo utiliza también la lámpara, ¿no? Dice, tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo del selemín, cajoncito donde guardaban la semilla, ¿no? Cuando está vacío ese cajoncito. Dice, absurdo. O sea, absurdo esconder ahí la luz, si la luz más bien sirve para alumbrar. Y Jesús les envía a los discípulos a hacer la luz, a hacer luz, a evangelizar el mensaje de Cristo, la vida de Jesús. El reino de Dios es esa luz con la que nosotros tenemos que iluminar la vida de los demás, no solo de palabra, porque de palabra podemos decir maravillas, como cuando hablamos de sinodalidad, el Papa Francisco dice, muy fácil
decir esta palabra, caminar juntos, caminamos juntos, pero en la práctica, qué duro. Porque si bien caminamos juntos, pero yo soy superior al otro. Yo aquí soy el párroco, estoy con los demás, pero yo soy el párroco, ¿cierto? Yo mando, o estoy con los demás, no hay problema, pero yo soy el superior. Jesús va a llamar en el Evangelio de Mateo a ese tipo de actitud una terrible ceguera, ser ciegos, y de esa manera no se puede conducir a nadie, ¿sí? Porque si nosotros intentamos conducir con esas alas de prepotencia, de superioridad, estamos llevando al rebaño a la perdición, se puede decir inclusive al fracaso, al, al rotundo fracaso. La lámpara se la pone en un candelabro para que alumbre a todos los que están en la casa. La vida puede ser vista de distinta manera, así como la casa cuando se alumbra, sobre todo en las casas en Nazaret, algunas casas en Israel, algunas que son hechas de la peña, hace mucha calor y esas casas son fresquitas, ese hueco prácticamente de noche le tapan con jampas nomás la puerta para poder dormir. Esa sala sirve para dormitorio, es una salita para el día estar, ahí mismo está la cocina, todo eso. Es oscuro, tanto de día como de noche. Por eso cuando Jesús dice, el reino de los cielos es como este hombre, ¿no es cierto? Que al que le llegó una visita en la noche y no tenía que dar de comer y se va a golpear la puerta donde el vecino. La oración, hay que perseverar en la oración, dice Jesús. Oye, préstame 3 panes, y el que está dentro dice, no puedo levantarme a dártelos, está oscurísimo. Y qué peligro levantarse estando oscuro. Ahí duerme el guagua, de pronto vaya a pisotear al guagua que está ahí durmiendo, le vaya a matar, ¿sí? Sin embargo, dice, les aseguro que si ustedes siguen insistiendo, para que ya no molestes, se levantará y te los dará. Bueno, Jesús nos muestra este aspecto, este lado tan humano de Dios, porque en otras pistas que nos da sobre la oración, nos habla de qué, de que Dios siempre nos escucha, de que no tarda en respondernos. Aquí, en cambio, para decirnos a nosotros, oye, no te olvides que tienes un Padre que te da todo, y a veces pensamos que no nos da nada, que no hace nada por nosotros. Bueno, luego termina en el versículo 16 con una exhortación. Brille, este es el término exhortativo, brille así vuestra luz delante de los hombres, para que viendo sus buenas obras, alaben a vuestro Padre que está en los cielos. A ver, esta última parte, para que viendo sus obras, sus buenas obras, ¿quiénes nos ven a nosotros? Nos ven gente que cree, gente que no cree, gente muy respetuosa, a lo mejor nos ven, estamos a la mirada de gente que es agnóstica, de todo tipo de modo de pensar o de todo tipo de tendencia, ¿no es cierto? Religiosa, política, ideológica, todos nos miran. ¿Qué nos pide Jesús a nosotros? Dice, brille así vuestra luz delante de los hombres. O sea, su testimonio de vida, su modo de ser, para que viendo vuestras buenas obras, viendo. Así que pobre de nosotros cuando nos jalamos las cuadras, cuando de pronto somos motivos de escándalo ante los demás, pobres de nosotros, que de hecho muchas veces fallamos, de hecho fallamos. No somos perfectos los curas, pero no se está refiriendo Jesús solamente a los curas, sino Jesús se está refiriendo a los discípulos, es decir, a todo bautizado, ¿sí o no? Todo bautizado.
brille así vuestra luz. Todo bautizado está llamado a iluminar con su testimonio de vida, con sus buenas obras. Esa luz que son las buenas obras, que es nuestra vida misma, nuestro estilo de vida, tiene que convencer, tiene que atraer, ¿no es cierto?, de ley, para que viendo vuestras buenas obras, alaben a vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Esas buenas obras, de ese estilo de vida nuestro como cristiano, tiene que motivar a los demás a entrar en relación con el Padre, a entrar en relación con Dios. Qué bonito esto teóricamente, ¿qué les parece? Teóricamente muy hermoso, pero en la práctica, ¿cómo estamos haciendo? ¿Se dan cuenta ustedes cuando bautizamos a un cristiano? ¿Qué es lo que pasa cuando bautizamos a alguien? Hacen un cursito, vienen al bautizo y después no asoman ni más. También, como laicos, los laicos están también fallando, estamos fallando todos. Un confirmado ya tiene que estar dispuesto a hacer luz. Y si no está dispuesto a hacer luz, ¿para qué se va a confirmar? De gana. Por gusto, no. Para recibir el Espíritu Santo, pero ¿para qué lo vas a recibir? Yo creo que cualquiera respondería, ¿no? O sea, preguntaría, si viene un hijo donde Marcelo y le dice, papi, quiero que me regales $100. $100 es bastante plata y tú le vas a preguntar, ¿y para qué quieres? Bueno, para lo que sea, dame y punto. No, ¿para qué? Para una cosa. ¿Para qué? ¿Cuál es esa cosa? ¿Qué tal si es para algo malo? ¿Para qué recibimos el Espíritu Santo? Aquí, en esta exhortación, aparece como algo, también como algo urgente que hay que hacer, ¿no? Entonces, entendiendo estas dos cosas y entendiendo las bienaventuranzas como modo de vida, como estilo de vida de la nueva comunidad cristiana, lo que hay que construir, nuestro plan de pastoral, son estas bienaventuranzas. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué bonito, las bienaventuranzas. Dichosos los que trabajan por la paz. Bienaventurados los mansos, ¿no es cierto? Los mansos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Es que esa es la comunidad. La mansedumbre, bienaventurados los mansos, es decir, una comunidad donde no hay violentos, donde no se hace la guerra, que hay discordias, que hay modos distintos de pensar. Sí, eso es normal, pero no es normal vivir solo peleando, sembrar siempre cizaña, dividir a la comunidad. Eso no es normal. O llevar odio en mi corazón. Eso no es normal. Por eso Jesús dice, dichosos los que trabajan por la paz. Trabajar, constructores. El Papa Francisco dice, bueno, eso decían también los anteriores papas, la construcción de la paz, el desafío de la paz es un trabajo artesanal. Lo tenemos que ir haciendo de a poco, despacio, labrándolo con nuestras propias manos, con nuestras iniciativas, pidiendo a Dios también, rezando para que esa paz sea expresión de la justicia, del perdón, de la verdad, no todo lo contrario. Una paz que sería expresión de la mentira, de la opresión, como sucede en los gobiernos tiranos, ¿no? O en las familias donde también hay tiranos, o en las sociedades o en las empresas donde hay tiranos. Pobre de aquel que diga lo contrario, lo mandan, ¿no es cierto? Lo expulsan. Entonces, eso es grave. Entonces, con esto, yo quiero que ustedes se den cuenta, vamos al versículo número 17. Al versículo número 17. ¿Por qué Jesús dice, no
no piensen que he venido a abolir la ley y los profetas. Entonces mi pregunta es esta para ustedes. Luego de haber leído las bienaventuranzas, haber entendido este proyecto inicial de Jesús, este plan maestro que Jesús elabora y un plan ecuménico. A ver, las bienaventuranzas no son escritas para creyentes. Las bienaventuranzas son dirigidas a todo ser humano, a toda persona de buena voluntad, crea o no crea, sea cristiano o no sea cristiano, para todos. Yo he escuchado inclusive con mucha satisfacción a musulmanes, he escuchado también a budistas que han dicho, qué hermoso eso que ustedes tienen en la Biblia, las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas es un programa que es un programa universal. No necesita ser católico, no necesita, es un programa universal. ¿Por qué? Porque estas 8 bienaventuranzas responden y también describen, o digamos, describen y responden a las necesidades, a las situaciones de la humanidad de todos los tiempos, de lo que ya pasó y de lo que vendrá después. Es lo que necesitamos. Necesitamos un mundo donde no seamos ambiciosos, donde renunciemos al poder económico. Ahí está, ya como preámbulo de las bienaventuranzas están las tentaciones, ¿sí o no? El poder económico. Si tienes hambre, haz que estas piedras se hagan pan. El poder económico, siempre ambicioso, ¿no? A tener cada día más. ¿Sí? Entonces, después de este programa precioso, ¿no? De Jesús, y después de que Jesús nos dice, miren, para poder hacer realidad este programa, este proyecto de reino, no puede ser posible si no somos capaces de ser sal. Mira, la sal, bueno, tiene un montón de significados, pero sobre todo cuando decimos, ustedes tienen que ser sal, tenemos que ser sal, se refiere a nuestro modo de vivir, a nuestro estilo de vivir. Personas alegres, convencidas, que hacemos las cosas, ¿por qué? Porque amamos lo que hacemos, ¿no es cierto? Amamos este proyecto y se nota. Cuando uno ama algo, se nota. No sé, ustedes cuando ven que su hijo está haciendo algo con gusto, ¿le notas o no le notas? Se le nota clarísimo. Cuando está de mala gana, se le nota en su gesto. Fruncido, bravo, enojado. Sí, puede ser que nos suceda eso hasta nosotros los curas. De pronto vienen a vernos alguien al despacho y estamos fruncidos, bravos. En eso se nota el amor que tú tienes al proyecto de Dios. En eso nos delata, eso nos delata. El Papa Francisco siempre dice, sonría, aprenda a sonreír. La sonrisa es muy importante, porque eso contagia esperanza. Hay gente que de pronto nos viene a ver con tanta carga, no tanto problema, y nosotros le sumamos uno más, la mala cara que les ponemos. A veces nos pasa eso. Creo que nos pasa no solo a los curas, creo que a todos. A las parejas matrimoniales también les pasa eso. De pronto tu esposa con un montón de problemas, encima se lo cargas también la carón que pones tú, ¿no? Que pone el esposo. Y viceversa. Y a veces a los hijos también no sabemos responder de manera comedida. Ser sal significa esto, mantener la alegría, la disponibilidad, ¿sí? Una persona disponible, por eso María no se equivoca cuando dice, yo soy la esclava del Señor. Algunos saben decir en el Ángelus, he aquí la servidora del Señor. No, he aquí la esclava del Señor. Es que la esclava, el esclavo, mire, si nosotros analizamos esto en contexto, en aquella época, el hombre, el dueño de la casa, el jefe de la casa,
tenía más confianza en el esclavo que en la propia mujer, que en la propia familia, porque el esclavo era fiel y el esclavo está disponible las 24 horas del día. No pone trabas. Mira, más noche vamos a hacer tal cosa, nos vamos a tal parte. Bueno, aquí estoy. María empieza cumpliendo su tarea en función de lo que ella responde o en función del sí. ¿Cuál es esa tarea? Corre presurosa por las montañas de Judea. No es que empezó a festejar o festejó 8 días del sí. No, 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 para nada. Al contrario, María corrió por las montañas de Judea y llegó a la casa de su prima Isabel. ¿Sí? Qué bonito. Entonces, sal y luz. Jesús está diciendo, ojo, todo mundo te está viendo. Quizá antes vivíamos más tranquilos cuando no éramos catequistas, cuando no éramos servidores. Alguien me decía, padre, desde que yo soy catequista tengo problemas. Antes no tenía ninguna complicación. Sí, es que el que no hace nada, y Jesús mismo dice en el Evangelio, al que más se le dio, más se le exigirá. Mientras tenemos nosotros más responsabilidades, claro que tendremos más dificultades. Claro que tendremos más problemas. Si ustedes leen la segunda carta de San Pablo a los Corintios, ¿no es cierto? Pablo enumera toda una lista de problemas y problemas serios, peligros de todo tipo. Dice, 3 veces recibí los 40 azotes menos uno. Una vez le dieron piedrazo, lo lapidaron al pobre y lo dejaron ahí tirado como toda una basura, pensando que ya estaba muerto. Y cuando ya se fueron los que le tiraban piedra, Pablo se levantó y salió corriendo. Estaba vivo todavía. Sí, porque Pablo sí, inclusive dice, caídos pero no derrotados. Caídos pero no derrotados. Mantiene la esperanza. Y por último, Pablo enumera una preocupación bien grande, que creo que Pablo murió con gastritis, ¿no? ¿Será? Don Marcelo Rosas, parece que sí, no, gastritis. Porque dice, y las preocupaciones por las iglesias. Ay, este es mi dolor de cabeza todos los días. Cuando la gente va donde el obispo, a veces no van para decir, señor obispo, queremos felicitarle por el padrecito que está en la parroquia. A veces a dar quejas. Sáquese sacerdote porque tata, qué dolor de cabeza. Terrible la tarea de un obispo, ¿no es cierto? Escuchar, el obispo es como un padre de los sacerdotes. Y usted póngase en el lugar de ser un papá, que todo mundo venga a hablarle mal de sus hijos. Cuando usted los conoce, es un dolor, es un sufrimiento terrible. Después de esto, entonces, con esto termino, ¿no? Después de conocer el proyecto de las bienaventuranzas, después de acatar, aceptar, acoger esta invitación de ser sal y luz de la tierra, Jesús nos dice esto. No podría ser de otro modo, ¿no es cierto? No piensen que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darle cumplimiento. Porque no estamos cumpliendo, dice Jesús. Y más se están realizando en torno a esos preceptos, que son 613. ¿Se acuerdan? 365, ¿sí? Que eran uno para cada día del año, y 248 leyes en negativo, referente a qué. En ese tiempo la anatomía, según la anatomía, se pensaba que uno tenía 248 partes o huesos y todo lo demás, ¿no? Anatómicamente, ¿no? Entonces, 613 preceptos. Grande. Y con toda esa reflexión que hacían los fariseos, porque los fariseos eran expertos en la homilética, en la reflexión, en hacer todas las enseñanzas a los talmudim, ¿no es cierto?, para que aprendan cómo hay que reflexionar. Y el problema es que esos argumentos, de esa casuística, esa reflexión que hacen de la ley,
también la imponen como que fuera ley mismo. Ahí está, por ejemplo, un ejemplo claro que Jesús denuncia, el corbán. ¿Qué era el corbán? El corbán, un ejemplo sencillo. A ver, tú cuidas a tu papá y a tu mamá. El mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Quiere decir cuidarlos, de estar con ellos, obedecer, respetar, pero también darles una vida digna. Si tus papás llegan a viejos, tienes que estar al lado de ellos. No tienes que renegarte, atiéndelos con cariño. Es que mi papá es renegado. Bueno, atiéndelo con cariño. Nadie te está diciendo cómo serás tú de viejo de pronto. Serás así o peor. ¿Sí? Entonces, ya, en cuidar a tus papás, ¿cuánto vas a gastar? A ver, diácono José Hervas, usted va a gastar, qué sé yo, unos $10,000 cuidando a sus papás. ¿Y qué decían en ese momento? Mira, eso dalo al templo, ¿no es cierto? Como ofrenda, corbán, como ofrenda al templo, y con eso ya no tienes la obligación de tus papás. ¿Por qué? Porque tú diste a la iglesia. Sí, cuando construyen el templo de Salomón es terrible, ¿no es cierto? La construcción del templo de Salomón es un Egipto pequeño, un Egipto, bueno, en grande mismo, ¿sí? La gente vuelve a la esclavitud. Y Jesús critica esto, observa, dice, anulan el mandamiento de Dios para aferrarse a tradiciones humanas. El lavatorio de los vasos, que hay que purificarse las manos, que el sabbat, que un montón de cosas. Mira, hay cosas que son fundamentales en la ley. Por ejemplo, no matar. Y Jesús añade más cosas. No es que no matar, hay 3 maneras más de matar. ¿No es cierto? Todo mundo entiende que una persona que asesina se va a la cárcel. Lo juzgan, ¿no es cierto? 20 años de prisión. A ver, Jesús dice, hay 3 maneras más de matar. Primero, el insulto. Somos campeones de insultar, groseros, lanzamos ofensas, ¿sí? Eso es grave también, eso es matar las relaciones, matar la fraternidad. Y cuando la fraternidad muere, comienza la guerra, ¿no es cierto? 2, la ira también es pecado. A veces nosotros decimos, es que yo soy de carácter fuerte. A ver, ¿a qué llamamos carácter fuerte? A que por todo me enojo, grito y todo lo demás. ¿Eso es carácter fuerte? No, es todo lo contrario. Con ese grito escondes debilidades que tienes adentro, que tenemos adentro. ¿Sí? Todos creo que debemos hacer como un examen de conciencia, ¿no? Y decir, ¿qué fuertes podemos ser cuando no somos capaces de sonreír, cuando no somos capaces de atender con amor, con cariño, acoger, controlarnos de la ira? Significa que no somos fuertes, al contrario, somos débiles. Y la tercera manera de matar, ¿cuál es? La indiferencia. Pero padre, yo no le digo nada a mi mujer. ¿Qué me puedes decir? ¿Qué te he dicho? A ese rato se pone. Yo nada te digo. Y yo le digo, ese es el problema, que eres mudo. Y la indiferencia también mata. ¿Sí? Y yo no le digo nada. La indiferencia también mata la fraternidad, destruye las relaciones, las distorsiona inclusive. Esto es lo que nos está diciendo. Por eso Jesús dice, no he venido a abolir la ley, porque a Jesús le acusan, dice, mira, este cambia todo. Mira cómo está curando en día sábado, si el sábado es sagrado. Y Jesús dice, a ver, un ratito. Yo sé que el sábado que decimos que Dios descansó y se estableció ahí todo lo demás. Mira, a la final en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Parece que es capítulo 5, no recuerdo. No recuerdo, sí. Mi padre trabaja todo el tiempo. Y si mi padre trabaja, yo también trabajo. ¿Qué he sido yo para no trabajar? Y por eso Jesús les hace preguntas que son
molestosas. Por ejemplo, ¿cuál es esta pregunta? A ver, dime a los fariseos, si se te cae un burro al pozo, ¿lo sacas del día sábado? Si se te cae en sábado. Los discípulos, los fariseos no saben qué responder, porque si ellos dicen, sí lo sacamos, Jesús, ¿qué les dirá? Y eso no será trabajar. Y si dicen, no lo sacamos, eso es imposible. Primero, porque en Israel no hay muchos pozos, el agua es escasa. ¿Sí? Y en segundo lugar, porque Jesús les hubiera dicho, saque todo el otro día vas a comerte un caldo de burro, ¿no es cierto? Y burro podrido. Entonces ellos dicen, no sabemos. No responden, se quedan mudos. Jesús dice, el bien lo podemos hacer el día que sea. No hace falta que observemos al pie de la letra. Las reglas de pureza y de impureza, que estos alimentos sí, que estos no. Jesús rompe. Ah, es que la ley dice así. A ver, pero ¿qué ley? La ley que se inventaron los humanos, no la ley que puso Dios, porque Dios cuando creó, cuando hizo todo, todo lo puso a disposición del hombre. ¿Se acuerdan ustedes? Para un buen entendedor, ¿no es cierto? Pedro es judío y es cuadrado también Pedro de cabeza, bien cuadrado. Y está un poco con cansancio en la azotea a la hora sexta, al mediodía. Dice que sentía hambre, ya a esa hora da hambre, el almuerzo. Y dice que tuvo un éxtasis, una visión y vio que bajaban un lienzo atado de 4 puntas hasta la terraza y ahí habían todo tipo de animales, cuadrúpedos, reptiles, mamíferos, de todo tipo. Claro, habían chanchos también, habrá habido un montón de animales. Y dice una voz, por 3 veces le dijo a Pedro, Pedro, levántate, sacrifica y come. Y Pedro, como es judío, ¿cómo vas a creer? Yo no puedo comer eso. Eso profano, eso impuro. Los judíos piensan eso. Y la voz dice, le dijo, lo que Dios ha purificado, no lo llames tú impuro. Incluso ya en Mateo, Jesús va a decirnos, Mateo capítulo 10, versículo 7, cuando vayan a una casa, coman lo que les den, lo que les pongan en la mesa. Ya la iglesia de Lucas es ya libre de todos estos prejuicios nacionalistas de los judíos, y ese era el orgullo de los israelitas, ¿no? Es que nosotros guardamos todas estas leyes, y aquel que quiere entrar en el proyecto de Dios, ¿no es cierto?, tiene que hacerse judío. Por eso fue el problema terrible entre los cristianos, sobre todo los que venían del paganismo, que muchos judíos decían es que tienen que hacerse circuncidar, tienen que observar el sábado, tienen que cumplir las leyes de Moisés, si no, no pueden ser cristianos. Y eso después lo resuelve, ¿no? Dios nos acepta a todos, como Cornelio, Pedro reconoció en casa de Cornelio, ¿no? ¿Se acuerdan? Dios acoge a todos, al que lo teme, sea del lugar donde sea quien sea. Dios acoge a todos. Buena noche.